Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, ¿cómo estás? Saludos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos de fiesta acá porque tenemos de vuelta a una gran amiga de nuestro podcast. Ella es Diana Limongi, una madre emprendedora ecuatoriana, criando 2 niños multilingües y multiculturales en la ciudad de Nueva York, una de mis ciudades favoritas y donde vives tú, Erika. Así es. Ella también es fundadora del podcast Parenting and Politics. Diana estuvo con nosotras hace un par de años ya, cuando apenas empezábamos el podcast, y bueno, la quisimos traer de vuelta para ponernos al día con todo su trabajo como defensora de los derechos de las familias, la crianza de sus hijos durante una pandemia y su nuevo trabajo para la organización Moms Rising, Mamás con Poder. Bienvenida, Dai, qué bueno que estás por acá, nos encanta tenerte por aquí. Hola, hola. No puedo creer que ya son 2 años. Sí, querida. Que como hablamos y nos mantenemos en contacto por las redes, creo que por eso no me acordaba que ha pasado tanto tiempo. De las primeras invitadas. Creo que fui la primera después de su... Fue en el capítulo, te voy a decir, creo que estás en el episodio 4 o 5, Sí. es una vergüenza que no me acuerde, pero sí, Sí. fue de los primeros, sí. Y bueno, vamos sobreviviendo a la pandemia. Sí. Vamos sobreviviendo Bien, varias bien. cosas. Porque continúa, porque la gente piensa que se ha acabado, pero no se ha acabado. No se ha acabado nada, no. Pero mira, para los que nos escuchan por primera vez, háblanos un poco sobre tu origen, dónde naciste, dónde creciste, cómo esta parte multilingüe y multicultural de tu vida. Bueno, pues ¿sabes qué? Les voy a compartir algo curioso. La gente me anda preguntando que cómo quieren que pronuncie mi nombre, porque cuando yo me presento en el idioma que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, y ahorita iba a decir, me llamo Diana Limongi, pero cuando me presento en inglés, yo digo, my name is Diana, like siempre lo he hecho así. Entonces me llamo Diana. Nací en Nueva York, mis papás son de Ecuador, de la costa de Guayaquil y de Manabí, para las personas que conocen. Y bueno, pues yo crecí aquí en Nueva York, en Queens. Todos los años yo iba a Ecuador, entonces en mi casa siempre hablamos español y cuando íbamos a Ecuador, pues nos ponían a hacer clases de gramática, de ortografía, o sea, tenía una tía que vivía en nuestra casa que era maestra, entonces de verdad que siempre nos enseñaba y estábamos así como al día. Y cuando yo cumplí 12 años me fui a estudiar a Ecuador. Entonces yo estudié lo que es el middle school, que viene a ser 7º, 8º y 9º grado. Ajá. Lo estudié en Ecuador, en una escuela bilingüe. Y bueno, ya ahí para el 10º grado, sophomore, high school, me regresé para acá a los Estados Unidos, a Nueva York, y aquí terminé el colegio y ahí me fui a la universidad, que me quedé aquí en Nueva York. Entonces en mi casa siempre hablamos español. Cuando yo comencé el colegio aquí, comencé a estudiar francés y como que me enamoré de francés y yo sabía que algún día iba a ir a Francia y ya cuando estuve en la universidad y en mi tercer año de universidad hice un programa de 6 meses en Francia. Ahí fue donde conocí a un amigo en esa época, pero después a mi ¿Algo más? novio. Entonces yo estudié en el colegio, en la universidad y de ahí me regresé a Francia. Después, cuando terminé los estudios universitarios, me regresé a ser profesora de inglés en Francia. Y ya pues ahí ya comencé a salir con mi esposo. Entonces ahí es donde entra el francés, ¿no? Pero para mí yo pienso que a mí se me hizo súper fácil el francés porque ya hablaba español, entonces nuestras opciones en el colegio eran español o francés. Como yo ya hablaba español, decían, no, pues no voy a coger español, quiero coger francés. Y por eso, entonces sí, me gustó mucho y lo hablo todos los días igual, porque en la casa hablamos los 3. Lo que me parece fantástico es que para los que te seguimos en redes, tenés
mostrás cómo también desde tu vida adulta estás un poco reproduciendo lo que viviste como niña, esto de que ahora tus hijos son quienes van a Francia a pasar un verano, a estar inmersos en una de las culturas de su familia, que es la francesa, y me parece que es como que estás siguiendo un legado que tuviste, que viviste y que, bueno, que pasaron tus padres respecto a la cultura ecuatoriana, ¿no? Esto de pasar la historia, ¿no? Y tratar de vivirla, ¿no? De pasar esos veranos, como Mari siempre cuenta que pasaba los veranos en Puerto Rico con sus chicos. En tu podcast, Parenting and Politics, que Mari antes mencionaba, es un espacio para padres que quieren hacer la diferencia y hacer realmente un impacto en la política del país desde su lugar como padres. Contanos un poco cómo continuó durante todo este tiempo en la pandemia, que fue tan difícil en algún punto involucrarse como familia con todo este tema online, y qué es lo que te motiva a todo este tema de la política, la familia, la escuela, la sociedad. Bueno, el podcast, la verdad es que no, durante la pandemia sí pude grabar, milagrosamente sí pude grabar. Ahora, curiosamente, como recién he comenzado el trabajo, que lo mencionaron hace poco y voy a hablar de eso un poquito más adelante, no he grabado hace tiempo, pero yo creo que, ¿sabes lo que creo que pasó? El primer año de la pandemia, yo estaba así como que go, 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 o sea, vamos a, we have to get through this, vamos a hacerlo, todo va a estar bien, energía. Y llegó el año, pero sí, no te miento, el año, porque fue la semana esa del marzo 13, y yo estuve en la cama como 3 días, pensaba que tenía COVID, o sea, ya fue como que ya, o sea, yo hice todo lo que pude durante un año y ya mi sistema como que... Entonces me hice el examen, estaba negativo, me fui al doctor, todo estaba bien. Yo creo que era solamente como yo pienso que ahora fue realmente como un burnout, ya no puedes más. Entonces, desde ese entonces, pues sí la he cogido un poco más suave, y la verdad es que el enfoque para mí, yo antes podía enfocarme, o sea, hacer y estaba pilas, y ahora la verdad es que me cuesta, te juro que desde el aniversario de la pandemia. Entonces sí he grabado menos, y bueno, pues ahora estoy trabajando a tiempo completo, entonces se me hace un poquito más complicado, pero sí tengo, bueno, con mi trabajo sigo en este ámbito de la política y de realmente inspirar y ayudar a que los padres alcen sus voces, porque es importante, especialmente en este momento en el que estamos, donde hay muchas cosas que pueden pasar, que pueden hacerse realidad, cosas de las que hemos estado hablando hace tiempo, que vamos a hablar más adelante. Pero sí, es súper importante, y yo creé el podcast para las personas que primera vez que me escuchan o que me están conociendo ahora, creé el podcast porque a mí me encanta la política, entonces yo miraba todo eso en la tele y veía las discusiones y yo decía, aquí falta una voz de los padres, porque los padres son los que necesitamos los permisos pagados, los padres son los que necesitan el cuidado infantil, que sea a precios económicos, porque bueno, aquí en Nueva York es súper caro, ¿no? Entonces, entonces me parecía que faltaba ese espacio, entonces por eso yo creé el podcast. Entonces en mi podcast siempre comenzamos hablando del ser padres y la política, qué significa eso, por qué hay que vincularlos, por qué es importante vincularlos. Después entramos en un tema, y después del tema siempre yo termino mi conversación con la persona que estoy entrevistando con algo de acción. ¿Qué acción pueden tomar los padres? Y no tiene que ser una acción grande, pero puede ser una acción chiquita. O sea, los padres piensan que tienen que, qué sé yo, postularse para algún cargo político. No, pueden comenzar en su school board, en el distrito escolar. En el barrio, claro. Exactamente, entonces eso es importante también, porque todos los padres estamos ocupados, tenemos mil cosas, y uno piensa especialmente que se va a durante la abrumar, pandemia, sí. Entonces yo pienso que lo más importante es que los padres sepan que tienen esa voz, que pueden usar su voz, que hay que quitarle un misterio un poco a esto del Congreso y todos estos cuerpos, el Consejo de Municipal, todos estos cuerpos, que hay que acordarse que estas son personas que uno elige
y que son nuestros dólares que pagan para que estas personas nos representen. Y que es el deber de ellos representarnos. O sea, si yo tengo un problema, si hay basura en mi calle, tengo a alguien que llamar y decir, oiga, hay basura en mi calle, oigan, los carros van muy rápido, oiga, ¿sí me entienden? Entonces, también decir a los padres, ustedes tienen un poco de poder, y bueno, cuando los padres se unen, hay más poder, ¿no? Entonces, eso. A mí me encanta porque es una manera de los padres entender que realmente, y tú esto lo dices mucho, todo lo que está a nuestro alrededor es política. O sea, todas las decisiones que se toman a nivel de la escuela de los niños, por ejemplo, para ser más simple, todo eso es política. Entonces, nos conviene entender ese mundo, envolvernos de una manera, aunque sea bien pequeña, y bueno, me encanta que tengas la oportunidad de aconsejar a los padres con los invitados que tienes, con los temas que incluyes ahí, para darnos un poco más de conocimiento y de educación sobre cómo podemos envolvernos. Y sí, tú vives en Nueva York, pero es algo que se puede aplicar a cualquier lugar donde vivimos, porque es algo importante que los padres debemos conocer. La pandemia. Tú y yo tuvimos una conversación casi un año atrás en Instagram sobre cómo estaba la situación entonces. Eh, Mirando para atrás, donde estás ahora, cómo sobrevivieron, cuál fue el mayor reto y cómo está la situación ahora mismo. Porque todavía estamos en la pandemia, pero ¿cómo está la situación ahora? Bueno, el primer año lo llevé bien, como ya mencioné. El segundo, desde marzo, ha sido un poco más difícil, creo que para mí, emocionalmente, para ser sincera, ¿no? Pero bueno, mi hijo, por ejemplo, el primer año comenzó virtual, y llegamos a un punto de que él no estaba completando las tareas, que es algo que él nunca había tenido un problema completando las tareas. Entonces dijimos, ok, aquí tenemos que cambiar algo. Entonces tomamos la decisión de mandarlo en presencial, que eso fue antes de vacuna, pero para la salud emocional de él, en realidad, y se vio, porque cuando comenzó a ir a las clases, que eran 12 niños en clase solamente, regresó con una sonrisa en la cara. O sea, un niño completamente diferente. Mi hijo ahorita, en estos momentos tiene 10 años, pero en esa época tenía 9, o sea, en cuarto grado. Entonces, tomamos esa decisión, obviamente con un poco de miedo, ¿no? Porque uno nunca sabe, pero ahí hay que medir los pros y los cons, que en inglés, en español no se dice así, pero bueno. Sí, no, lo que está a favor y en contra, pero es tan Sí. difícil como papás, es una responsabilidad tan grande, pero como bien estás mencionando, ¿no? Esto poniendo todo sobre la mesa y evaluando, muchas veces, bueno, por preservarlos, porque fue una época de muchísimo miedo, ¿no? No, me parece que no estamos ninguno en condiciones de ni juzgar las decisiones de unos que fueran así o de otra manera, porque es tan difícil, sobre todo con todos los chicos que tampoco pueden vacunarse hoy, ¿no? Los de menores de 12 años, es tan diferente a las familias que tenemos chicos de más de 12 también, que me parece que hay un montón de otras variantes que están en juego. Pero me parece que en medio de toda esta pandemia lo que sí pudieron hacer, esto que te decía antes, esto de que pudieron visitar a la familia, porque también tienen familia en Europa y allá estaban pasando las cosas de otra forma, ¿no? ¿Cómo fue la Sí, experiencia? a ver, nosotros cuando acabó el año escolar el año pasado, porque para todo esto, mi esposo y yo, gracias a Dios, no perdimos nuestros empleos, entonces seguimos trabajando. Entonces imagínense, pues el primer año de la pandemia, Sí, todo el mundo lockdown, todo el mundo se queda en su casa, pero igual hay que trabajar. Entonces, totalmente. al principio mi esposo decía, ok, yo me levanto a las 5 de la mañana y trabajo de 5 a 7 o 5 a 8 y tú te levantas y, o sea, eso duró creo que Sí. 3 semanas, y de ahí estás exhausta, o sea, no puede continuar así. Entonces, cuando ya mi hijo comenzó a ir a la escuela, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mis suegros dijeron, vengan acá, nosotros ayudamos con los bebés, ustedes pueden seguir trabajando. Y bueno, las fronteras estaban cerradas, pero mi esposo es ciudadano francés.